Listo, don Robert, quedamos en sus manos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a orar a Dios. Gracias, Padre, que podemos reunirnos esta noche por este medio. Gracias por tu palabra y por tu espíritu. Señor, te pedimos que sea tu espíritu quien nos enseña a cada uno de nosotros y es clara la verdad de tu palabra, tú que aplicas esa verdad a cada corazón, a cada vida. Señor, que seamos nosotros transformados por medio de esta actividad de estudiar y tu palabra y contemplar lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, hoy vamos a estudiar unos pasajes. Vamos a, como dice, poner pies a todo esto, lo que hemos hecho hasta ahora, porque en primera semana hablamos en general de los evangelios sinópticos, la segunda semana generalidades de cómo interpretar cualquier pasaje bíblico y en especial los evangelios sinópticos. La semana pasada hablamos de las características ah, especiales de cada uno de los tres, Mateo, Marcos y Lucas. Hoy vamos a estudiar dos pasajes y vamos a tratar de pues utilizar algo de la información que hemos descubierto en los últimos 3 semanas en dos pasajes. El primero es ese de la limpieza de un leproso. Eso se encuentra en Marcos 1, 39 a 45. Lo menciono primero porque estamos siguiendo ese patrón de que probablemente Marcos fue redactado primero y Mateo y Lucas tenían una copia de Marcos cuando ellos redactaron sus respectivos evangelios. Entonces, se acuerda que hace 15 días hablamos de la importancia del contexto literario. Entonces, es importante considerar dónde ocurre ese pasaje en el tramo, digamos, de cada evangelio. Y en Marcos es al puro comienzo, en el ministerio en Galilea. Se acuerda que la primera mitad de Marcos está ya para convencernos de quién es Jesús, que Él es el Hijo de Dios y el Mesías prometido a los judíos. Entonces, esto va a ser una de las pruebas que Marcos presente a nosotros de quién es Jesús. En Mateo es mucho después. Nota en Mateo que es en el capítulo 8, en Marcos capítulo 1. Eso debido a que Mateo dedica 2 capítulos a relatar el nacimiento del Señor Jesucristo. Y luego 2 capítulos más, 3 y 4, narrando detalles de su tentación, de su bautismo, cosas que Marcos pasa en un solo versículo, que fue bautizado y fue al desierto, fue tentado y no más. Y Mateo nos da detalles acerca de eso. Ah, y luego relata algunos de los milagros del Señor Jesucristo y luego dedica capítulos 5, 6 y 7 al Sermón del Monte. Se acuerda que Mateo tiene esa costumbre de presentar enseñanzas largas y complejas del Señor Jesucristo. Y ocurre una de esas enseñanzas. Y luego la enseñanza, el Sermón del Monte, termina al final de capítulo 7 y la primera cosa que Mateo narra después del Sermón del Monte es este pasaje de la limpieza de un leproso. Entonces, el último versículo, los últimos 2 versículos del Sermón del Monte habla de cómo la gente estaba asombrado a Jesús porque él enseñaba con autoridad. Y si se acuerda del Evangelio según Marcos, versículos 14 y 15, uh, hablaba, luego de versículo 15, hablaba de cómo la gente se asombraba de Jesús porque enseñaba con autoridad y no como los escribas y los saduceos. Entonces vemos que Marcos y Mateo están más o menos en el mismo plano y ambos están presentando este episodio, este evento en la vida del Señor Jesucristo como un ejemplo de
su actuar con la autoridad de Dios. Y luego Lucas. Lucas también dedica 2 capítulos a narrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Ah, Después dedica 2 capítulos a darnos detalles también acerca de su bautismo y su tentación en el desierto, cosa que Marcos no hace. Luego, una de las primeras cosas que narra Lucas es cuando Jesús va a Nazaret. Eso aparece más tarde en Mateo y en Marcos. Y en Nazaret, el Señor Jesucristo cita Isaías 61 diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. Y luego para predicar el Evangelio, echar fuera demonios, así, él detalla su ministerio y dice que hoy este, ah, esta escritura ha sido cumplido en su presencia. Y la gente en Nazaret se pone bravísimo y trata de matar al Señor Jesucristo. Es el comienzo de su ministerio. Luego sucede la pesca milagrosa, donde él sale al mar con Pedro y Andrés, Juan y Jacobo, que habían pescado toda la noche sin coger ni un pescado, y cogen ese red lleno de peces, tan lleno que no pueden llevarlo a la playa. Y enseguida Pedro dice, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y Jesús dice que tranquilo, voy a hacerle de ustedes pescadores de hombres. Y enseguida es este relato de la limpieza del leproso. Entonces vemos que cada uno de los 3 evangelistas está ubicándolo en una forma ligeramente diferente, pero cada uno en un contexto donde están mostrando obras poderosas del Señor Jesucristo, enseñanzas de autoridad del Señor Jesucristo. Y este relato podemos estar confiados que el lugar en el contexto literario de cada uno de los 3 evangelios es esto, para demostrar definitivamente que Jesús es el único que puede hacer algo como esto. Nadie más puede hacerlo. Y así nos ayuda a entender quién es el Señor Jesucristo. Ustedes han visto esto antes. En la primera semana, cuando estábamos hablando de los evangelios sinópticos, usé precisamente este pasaje para ilustrar un sinopsis de los 4 evangelios, porque es un pasaje corto que aparece en Mateo, Marcos y en Lucas. Ah, Repasando, yo coloreé Marcos rojo, Mateo azul y Lucas amarillo, los 3 colores principales. Entonces, según cómo está combinado el color, eso nos indica en cuánto de los evangelios aparece. Entonces, el color café, eso es lo que resulta. Si usted mezcla azul, rojo y amarillo, va a resultar algo cafecito. Y lo que es café son las palabras que aparecen en una forma idéntica en los 3 evangelios sinópticos. Entonces usted puede ver que el meollo de este pasaje está exactico, palabra por palabra, en los 3 evangelios. Mirando solo lo de Mateo, el café, si quieres puedes limpiarme, lo que pregunta el leproso. La mano le tocó. En todos los 3 dice que Jesús le tocó con su mano. Quiero ser limpio. Jesús dice lo mismo en los 3. Y al instante, en todos los 3, la lepra, y en alguno dice desapareció, en otro dice se fue, en Marcos y Lucas se fue. Marcos es el único que añade en ese momento y aquel quedó limpio. Entonces Marcos parece que está poniendo énfasis en esta palabra limpio, porque al comienzo dice que si quiere, puede limpiarme. Y Jesús responde, quiero, sé limpio. Y luego dice, quedó limpio. Los otros 2 evangelistas, Lucas y Mateo, no agregue ese detalle al final, o mejor dicho, ellos lo quitan. ¿Sí? Pero Marcos quiere enfatizar ese hecho de limpiar. Luego, más adelante, Jesús dice que nadie debe saber de esto. ¿Sí? Nadie aparece en todos los evangelios.
también que el leproso debe mostrarse al sacerdote la ofrenda de Moisés y para testimonio ellos. Eso es común a todos. Ah, se nota que el entorno es un poco diferente. En Mateo es un monte. En Lucas dice, estando él en una de las ciudades. O sea que los evangelistas no están de acuerdo acerca de dónde sucedió esto, pero todos están de acuerdo de, de lo básico de lo que sucedió. Ah, podemos ver como característica de Marcos que el relato de Marcos tiende a ser un poquito más largo. Aunque su evangelio es el más corto, él tiende a dar más detalles que los otros evangelistas. Acá Marcos y Lucas están casi igual, pero Mateo ha hecho bastante más breve la narración de este milagro. Entonces ya tenemos una idea cómo está ubicado en los tres evangelios y cuáles son las características básicas de cada evangelista al contar este milagro. Entonces, yo voy a comenzar acá con la narración en Mateo. Acá es el texto en Mateo. Entonces, voy a callarme un momentico y dejarle un tiempo para mirarlo. Si usted iba a estudiar una o dos palabras, enfatizarse en sacar el significado de una o dos palabras de este relato, como están en Mateo, ¿cuáles palabras escogería? En Marcos, perdone. Estamos en Marcos capítulo 1, creo que es del 39 a, ya le digo la cita exacta. 40. A ver, ¿dónde comienza? No, no, no. El leproso, ¿dónde está el leproso? Marcos. 40, 45. Sí, 40 a 45. Mm. Ujú. ¿Qué palabras escogería usted para estudiar acá? ¿Qué versión tiene ahí, don Robert? Esa es Reina Valera. Usted puede usar cualquier versión que le guste. Yo para enseñanza tiendo a usar Reina Valera porque se aferra más a la forma del texto griego que otros. El otro que es así formal es la Biblia de las Américas. Nueva traducción internacional y nueva traducción viviente y nueva versión internacional tienden a interpretar un poquito más y tratar de llegar a un español más moderno, más entendible. Pero cualquier versión sirve para este ejercicio. Hasta ahora nadie me ha dicho nada. La que más se repite, ¿no? ¿Ah? Palabras que más me interesan. Limpio. Bueno, limpio. ¿Por Yo qué? diría que lepra y limpio. Bueno, ¿alguien otro? Misericordia. Si Ah, quiere. bueno. Ah, y quiere, eso sí, yo creo que es importante también. Bueno, Me gustó vino a él. ¿qué dijo Jorge? Vino a él. Ah, bueno, sí, el leproso tuvo la voluntad de buscar al Señor Jesucristo, Ujú. acercarse a Él. Muy bien. Bueno, entonces yo escogí leproso y limpio. Y va a ver por qué. O sea que eso no es magia o algo así, pero alguien, pues si le toca buscar, por ejemplo, quiero o que el leproso vino, entonces estudie eso. O sea que el Espíritu le guía en qué palabra escoger. Yo escogí esas palabras y le voy a mostrar por qué. Porque la palabra limpio
por una parte, no ocurre en ningún otro relato de un milagro del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Bartimeo, Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo dice que, pues, que recobre la vista, por ejemplo. Y en Juan 5, él pregunta al enfermo diciendo, ¿quieres ser sano? Por ejemplo. Y otros llegan a él, obviamente buscando, Jairo llega buscando sanidad. El endemoniado gadareno llegó buscando liberación. Esas cosas eran obvias. Pero este hombre llega a Jesús y dice que quiero ser limpio. Porque el Eso problema es la sí, me tocó la curiosidad. ¿Por qué limpio? ¿Por qué en este nomás? Entonces empiezo a buscar limpio en toda la Biblia y encuentro que el libro de Levítico, usted puede verlo allá, tiene muchos más usos de la palabra limpio que cualquier otro libro de la Biblia. Y si uno destaque en Levítico los capítulos donde aparece uno, vea, pues Levítico 14 es el capítulo que tiene más usos de la palabra limpio que cualquier otro capítulo de Levítico. Y si uno busca de qué trata Levítico 14, pues se trata de la lepra. Entonces hay algo acá. Y en la Biblia hay dos pares de palabras muy importantes en el Antiguo Testamento. Uno es santo y común. Ese es un par de palabras. Cada cosa es o santo o común. No hay otra opción. Cada cosa. Entonces, Dios es el único que es santo en sí mismo. Él puede santificar cosas en la creación. Las cosas en la creación por sí mismo, todos son comunes. ¿Qué quiere decir santo? Pues básicamente quiere decir diferente o apartado de lo que es lo que conocemos, lo común de la creación. Entonces, por definición, casi todo creado es común, pero Dios puede santificar ciertas cosas. Él santificó un lugar y dijo a Moisés, por ejemplo, quita tus sandalias porque la tierra donde pisas, tierra santa es. Él santificó ese lugar por su presencia allá. Él puede santificar una cosa, por ejemplo, el altar donde ofrece sacrificios, Dios lo santificó. Puede santificar una persona, el sacerdote. Y dice que nosotros, ahora hoy día, somos santos. Dios nos santificó. Eso quiere decir que nos apartó de lo común. Nos hizo diferente del resto de la creación en algún aspecto u otro, no más. Entonces, santo y común. Las otras dos palabras, el par de palabras es limpio o impuro. Y en algunas versiones dice inmundo o limpio, creo. ¿Sí? Acá el leproso está diciendo, tú puedes limpiarme. Entonces, él entiende que en este par de palabras, él es impuro. En el Antiguo Testamento hay ciertas cosas impuras que no tienen remedio. Por ejemplo, carne de puerco o un cuerpo muerto o el marisco, la gallina, porque come cosas sucias. Entonces, o quién sabe por qué. Pero de todas formas, todo eso es inmundo, impuro. Y no hay nada que lo cambie. El judío no puede hacer ningún ritual para hacer la carne de cerdo puro. Hay otras cosas que se hace impuro. Por ejemplo, el hombre cuando tiene una emisión de semen se hace impuro o inmundo. La mujer cuando tiene la menstruación se hace inmundo o impuro. Pero hay algo que se puede hacer. Ah, Dios provee un ritual que cada uno puede hacer. Ofrece algo, bañarse, esperar unas horas y luego uno es puro otra vez. O sea que hay remedio para la impureza. El leproso es un caso muy especial, porque en todo ese capítulo no se habla nunca de la sanidad de un leproso, sino que si se presenta al sacerdote, el sacerdote lo examina y cumple con ciertos requisitos, vuelve a ser puro o limpio. No se habla en el Antiguo Testamento nunca de nadie sanando un leproso. Hay el caso cuando, por ejemplo, Miriam se opone a Moisés
y Dios hace que ella vuelve leprosa. Y después Moisés intercede por ella y Dios mismo le quita la lepra después de cierto número de días. Yo no me acuerdo cuántos, pero durante ese tiempo ella tenía que apartarse del campamento, alejarse de toda la gente y mantenerse aislada. Naamán tenía lepra y el orden de Naamán era y báñese en el río Jordán y será limpio. ¿Sí? Entonces, pues parece que la lepra es algo asociado de alguna manera u otra, prefigura o simboliza para mí algún aspecto de lo que es el pecado en nosotros, ¿sí? La lepra en el Antiguo Testamento no es lo que los médicos llaman lepra hoy día. Los síntomas, los que saben de eso han estudiado los síntomas descritos en el Antiguo Testamento y las traducciones más modernas, en vez de decir lepra, dicen enfermedad contagiosa de la piel o algo así. Porque parece que está describiendo varias diferentes clases de enfermedad que pueden ser causados por hongos o bacterias que ocurren en la piel de uno. No, no es lo que hoy día los médicos llaman lepra. Entonces, de ese estudio del Antiguo Testamento, podemos agregar que si uno se pone a estudiar eso, uno no encuentra en el Antiguo Testamento en ninguna parte alguien que toca un leproso. ¿Sí? Eliseo o su Giezi, su siervo, no toca el leproso cuando sana a Naamán. Nadie toca a María, a Miriam, cuando ella está leproso. Entonces, así encontramos pues estos detalles al estudiar la limpieza de un leproso en el Antiguo Testamento, pero definitivamente las dos palabras limpieza y leproso son muy asociados en el Antiguo Testamento, podemos decir en la Biblia. Entonces, el hecho de que nadie toca un leproso hace llamar la atención esta cuestión de Jesús extendió la mano y le tocó. Y si uno mire todos los tres evangelios, hace énfasis en la limpieza, en el hecho que es leproso y en el hecho de que Jesús tocó al leproso. En el Antiguo Testamento, si usted es limpio y toca cualquier cosa que no es limpio, impuro o inmundo, usted vuelve impuro o inmundo. Si usted toca, por ejemplo, un cuerpo muerto o toca una persona leprosa. O en el caso, por ejemplo, habla de el leproso, si se acuesta en una cama, la cama está inmundo o impuro. Y si alguien otro se acuesta en esa misma cama, se vuelve inmundo. Si el leproso come de un plato, ese plato vuelve impuro. Y si alguien otro usa ese plato para comer, él vuelve impuro también. O sea que en la Biblia la impureza es contagiosa, igual como ciertas enfermedades. Entonces nadie tocaba un leproso. Y el leproso tenía el deber de ir anunciando que yo soy inmundo, yo soy impuro, no se acerca a mí. Y los leprosos tenían que vivir aislado del resto de la gente por esta razón. Entonces Jesús extiende la mano y toca al leproso. La conclusión normal para cualquier judío es que entonces Jesús vuelve impuro. Pero lo que pasa es no, el leproso vuelve limpio. ¿Sí? Al tocarle, dice que al instante la lepra se fue de aquel y quedó, y es Marcos que enfatiza, quedó limpio. Marcos es el único que repite este detalle de que quedó limpio. Entonces quería hacer énfasis en eso. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Si este relato está en el contexto de enseñarnos quién es Jesús. Hay un versículo en el profeta Ageo que respalda esta cuestión de tocar, ¿no? Yo voy a leer esto, es Ageo 2, 11 a 13.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o viando o vino o aceite o cualquier otra comida, será santificada. Respondieron los sacerdotes y dijeron, no. O sea que un alimento santo al tocar algo común no lo hace santo. Y luego Ageo dice, si un inmundo a causa de cuerpo muerto, alguien que ha tocado un cuerpo muerto y ahora es impuro, tocare alguna cosa de estas, o sea que pan o viando, vino, aceite o cualquier comida, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. O sea que la inmundicia es contagiosa, la santidad no. La santidad de una cosa no imparte santidad a otra cosa que toca, pero la inmundicia o la impureza de una cosa, al tocar una cosa común o puro, la inmundicia pasa a esa cosa y llega a ser inmundo también. Eso es lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Entonces vemos lo radical que es del Señor Jesucristo tocar esta persona. Eso fue una cosa intencional y lo hizo para enseñarnos algo. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Quién es Jesús? Según este pasaje. Pues es el único que puede limpiar. Sí, o sea que es el único que puede impartir limpieza. Nadie más en toda la historia ha podido hacer esto. Y hasta el día de hoy. Él es el único. O sea que, digamos, el propósito de cada uno de los 4 evangelistas es demostrar la autoridad, como digo, lo único del Señor Jesucristo, tratando de establecer en nuestra mente verdaderamente quién es este hombre. ¿Sí? Y o sea que más que cualquier otro milagro, nos enseña de cómo Jesús es el único que puede hacer esto. Nadie más puede hacer eso. Y cuando envía a los discípulos, ellos echan fuera demonios, sanan a enfermos, pero no encontramos que ellos limpian leprosos. ¿Sí? Eso no ocurre. Jesús es el único que puede hacer eso. Y esta es la única vez en todos los relatos de milagros que ha hecho que algún enfermo llega a Jesús diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Eso muestra algo especial de la fe de este hombre también. El hecho de que él hace esa pregunta a Jesús. Sí. Entonces, pues, el estudio de las palabras y del trasfondo. Sí, o sea que yo mencioné lo importante del trasfondo del mundo antiguo, porque no tenemos mucho contacto con la idea de leprosos, inmundicia. Esa es una cosa como ajena a como nosotros pensamos hoy día. Pero pensándolo bien, lo que Jesús hizo a este leproso, eso es lo que hace con cada uno de nosotros el día que uno se entrega al Señor Jesucristo y le recibe como Señor y Salvador. Hace que la persona ahora es apta para entrar en la presencia de Dios, donde antes la persona fue excluida de la presencia de Dios por los mismos pecados de uno. Pero Jesús nos hace santos y nos hace limpios para entrar en la presencia de Dios. Una ¿Alguna? preguntita, don Robert. Diga. ¿La lepra es de alguna manera tipo del pecado? Me parece haber leído que en alguna parte dice que la lepra que envié por causa de los pecados, algo así. Pues eso, yo no me acuerdo esa frase exactamente, pero sí, yo creo que en el sentido de que hay mucha semejanza entre ah, la lepra en el Antiguo Testamento y lo que hace el pecado al ser humano en el Nuevo Testamento. Sí. Entonces yo creo que hay mucho para nosotros aprender de este milagro en especial en cuanto al pecado. Y si volvemos a lo santo y común, se acuerda que yo hablé de 2 pares de palabras. Entonces, para darle un ejemplo, un sacerdote es santificado por Dios.
En el Antiguo Testamento, no estamos hablando de sacerdotes católicos. En el Antiguo Testamento, Dios santificó los sacerdotes, apartándoles para esa obra especial de ofrecer sacrificios, de ofrecer incienso, de entrar en el lugar santo y una vez al año en el lugar santísimo. Pero un sacerdote, por ejemplo, al tener relaciones con su esposa, vuelve inmundo. No pierde su santidad, pero vuelve impuro porque tuvo un flujo de semen. Entonces él tiene que pasar por todo ese ritual. No puede ejercer su sacerdocio mientras está impuro. Tiene que pasar por esa ritualidad que eh, involucra lavarse con agua. Yo no me acuerdo todos los detalles, pero hay ciertas cosas que tiene que hacer. Tiene que esperar cierto periodo de tiempo y vuelve puro. Y después de realizar eso, él puede volver a ejercer su sacerdocio delante de Dios. En el Nuevo Testamento dice que nosotros somos un reino de sacerdotes, pero no podemos ejercer ese sacerdocio si tenemos pecado no arrepentido en nuestras vidas. Eso nos aparte de Dios, nos aleja de Dios. No es que Dios se alejó de nosotros, pero nosotros nos alejamos de Dios cuando persistimos en desobediencia sin arrepentirnos. Tan pronto que se arrepiente, ¿qué dice 1 de Juan 1:9? Que Dios es justo y fiel a perdonar nuestros pecados y, ¿qué dice? Pecados de toda maldad. Limpiarnos de toda De maldad. toda maldad. Sí, entonces nos vuelve puros otra vez para poder ejercer ese sacerdocio espiritual por el cual fuimos salvos. Sí, entonces, pues acá hay mucho para reflexionar y meditar en esto. Y todo eso sale del estudio más profundo de un par de palabras que aparecen en ese pasaje que llama la atención. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta sobre eso? O si no, vamos a ir a la escatología ahora, Pues el estudio de las últimas cosas. Bueno, vamos a seguir. La enseñanza sobre las últimas cosas aparece en todos los tres evangelios sinópticos y no en Juan. Juan no habla de estas cosas. Juan conserva su enseñanza sobre las últimas cosas al libro entero de Apocalipsis. No habla casi de eso en ninguna otra parte. Solo primero de Juan, capítulo 2, él habla un poco del anticristo y que sabemos que estamos en los últimos días porque hay muchos anticristos. Pero en su evangelio no habla mayor cosa sobre lo que va a suceder después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero todos los tres evangelios sinópticos tienen un discurso o enseñanza larga de Jesús sobre eso. Y esta es la única enseñanza larga en todo el evangelio de Marcos, Marcos 13. La otra enseñanza más o menos largo en Marcos 4 sobre la parábola del sembrador, pero es corto en comparación a lo que hace tanto Mateo como Lucas con esa enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, Marcos 13, Mateo 24 y 25, y en Lucas está dividido entre capítulo 17, versículos 10 a 37, y capítulo 21, versículos 1 a 38, donde Jesús habla de las últimas cosas. En todos los 13 evangelios aparece al final del ministerio público de Jesús. En todos los tres sucede en Jerusalén. En todos los tres está dirigido o a los 12 discípulos o a 4 de ellos en particular. Vamos a ver que Pedro, Andrés, Santiago y Jacobo. Todos los tres utilizan las mismas citas del Antiguo Testamento. Entonces hay muchas semejanzas entre ellos. Todos comienzan con la predicción acerca del templo en Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra. Las palabras exactas así aparecen en todos los tres evangelios. En todos los tres, los discípulos hacen la pregunta:
¿Cuándo será esto? Y Mateo 24:3 es la pregunta más larga. Ellos agregan allá, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De alguna manera, en sus mentes, ellos están asociando la destrucción del templo con la venida del Señor Jesucristo y el fin del siglo. En los otros evangelios, la pregunta es solo, ¿cuándo sucederá eso y qué señal habrá de estas cosas? En todos, en la enseñanza de Jesús, tenemos el mismo orden: falsos cristos, guerras, pestes, hambres, otra vez guerras, persecución, falsos profetas. El amor enfriará, la predicación del evangelio. Y dos de los tres hablan de la abominación desoladora. Lucas cambia esa frase por cuando ve a Jerusalén rodeado de ejércitos, pero tiene la misma idea porque predice las mismas cosas después. Y luego, después de hablar de eso, una repetición de la idea de que aparecerán muchos falsos cristos. Todos los tres tienen la frase algo como después de aquellos días de tribulación, y luego menciona señales en el sol, la luna y las estrellas, todos los tres. Todos los tres registran una parábola acerca de la higuera. Vamos a estudiar esto en más detalle. Todos los tres tienen la frase, nadie sabe el día ni la hora. Mateo y Lucas agregan ejemplos. Mateo y Lucas de Noé, y Lucas únicamente agrega el ejemplo de Lot, como un ejemplo del tiempo cuando van a suceder estas cosas es igual como el tiempo de Noé, y en Lucas el tiempo de Noé y el tiempo de Lot. Y Mateo agrega varias parábolas, cada uno que tiene una enseñanza específica acerca de la actitud que nosotros debemos tener respecto a este tiempo cuando sucede. Entonces, esto en general. Yo quiero considerar a Marcos porque, según estamos enseñando, Marcos probablemente fue el primer escrito. Entonces, el texto de Marcos sirvió como base tanto para Mateo como para Lucas cuando ellos redactaron su versión de esta enseñanza. Mateo agregó algunas cosas y Lucas otras. Entonces, vamos a abrir la Biblia porque esto yo creo que es mejor leyendo el texto bíblico. Yo estoy usando Reina Valera acá. Usted puede usar cualquier versión que quiere. Entonces, Marcos 13, 1-4 es una introducción al tema. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 4 dice, 3 y 4, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Entonces, este es como una media hora o más después, porque el viaje de Jerusalén hasta el monte de los olivos, si uno, según entiendo, si uno anda ligero, es por lo menos media horita, ¿no? Pero del monte de los olivos uno puede observar, según he oído y leído, toda la ciudad de Jerusalén. Entonces están sentados allá mirando hacia la ciudad, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Sí? Entonces esa es la introducción. En versículo 5 empiece la respuesta de Jesús a estas preguntas. Y toca tener en mente las preguntas que hacen, porque Jesús está respondiendo en turno a dos preguntas distintas. ¿Sí? Una pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, que ¿cuándo va a estar derribado el templo de tal manera que no queda piedra sobre piedra? Y la señal, según Mateo, es la señal del fin del siglo y la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, dos preguntas bien distintas, y Jesús responde primeramente a uno y después al otro. Entonces, 13, 5-13 habla de eventos que van a suceder
durante todo el tiempo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces vamos leyendo y luego voy a comentar ciertas palabras. 5 a 13. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda eso, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares. Habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeron para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, nota la palabra mirad 2 veces en lo que leemos, 5 y 9. La palabra mirad acá hay varias palabras en griego que se puede usar. El que se usa acá tiene la implicación de poner cuidado. Ponga cuidado a esto. ¿Sí? Trata de entenderlo, internalizarlo. ¿Sí? Está diciendo Jesús, esto es importante. Ponga cuidado a esto, ¿no? Y luego dice en 3:7, pero aún no es el fin. Y en 3, creo que es 8, 9, 8, principios de dolores son estos. Esto no es el fin. Lo que él está describiendo no es el fin. Pero en 3:13, al final de esta sección, él dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces vemos que toda esta sección trata de cosas que van a suceder antes de la venida de Cristo. Y hace 2000 años estamos todavía esperando la venida del Señor Jesucristo y podemos decir que durante todo este tiempo, todas estas cosas están sucediendo. En nuestra experiencia no es de mucha persecución, pero hay partes del mundo donde la iglesia está perseguida. Se está predicando el evangelio a todas las naciones. Hay guerras, hay hambres, hay terremotos, ¿sí? Hay enfermedades. Todo esto está sucediendo. Entonces sabemos que lo que Jesús dijo que iba a caracterizar este tiempo entre su primera y segunda venida está sucediendo lo que él dijo. Entonces, en versículo 14, él empieza a predecir la destrucción del templo. Otra vez vamos a leer del 14 a 23. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesto donde no debe estar, el que le entienda. Y Mateo agrega en vez de donde no debe estar, en el lugar santo. Entonces Mateo aclara cuál es el lugar donde no debe estar esta abominación desoladora. Él también tiene el que le entienda. Lucas cambia esto. Lucas está dirigiéndose a gentiles que no tienen tanto conocimiento de pronto de Jerusalén, y él cambia esto para decir cuando ve a Jerusalén rodeado por ejércitos. Luego dice, cuando esto sucede, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entra para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, y hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo,
mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. Mas vosotros mirad, tercera vez que ocurre esa palabra, mirad, ponga cuidado, os lo he dicho todo antes. Ahora, la frase abominación desoladora aparece en Daniel 3 veces y en Marcos una vez en este mismo contexto. En Lucas lo cambian por cuando ve a Jerusalén rodeado por ejércitos. Esto se refiere en Daniel a algo que sucedió siglos después de Daniel. Él tuvo una visión y en la visión el ángel le advirtió acerca de esta abominación desoladora que iba a suceder. Actualmente sucedió durante el reinado de un rey de Siria, Epifanes, como Antíoco Epifanes, en los años 165 antes de Cristo. Él entró en el lugar santísimo del templo y dejó allá como algún símbolo idolátrico. Y eso desató una guerra de los judíos contra los sirios que duró unos 3 años y medio. En esa guerra, los judíos tuvieron éxito, vencieron a los sirios y después limpiaron el templo y lo rededicaron al culto a Jehová. Entonces, en esa época fue unos 3 años y medio de éxito para los judíos. Jesús, cuando él habló estas cosas, probablemente era el año 30 o 33, porque era unos días antes de ser crucificado. No se sabe en cuál de los 2 años, pero lo más probable es que era en el año 30 o el año 33 después de Cristo, de nuestra época. Está hablando de algo que ocurrió comenzando en el año 67, unos 35 años después de su muerte y resurrección. En el año 67, Vespasiano, que en ese momento era general del ejército de Roma, entró en el lugar santísimo y colocó allá, según entiendo, una estatua de Júpiter, que era un dios de Roma, uno de los dioses del panteón de Roma. Cuando esto sucedió, también provocó una rebelión grande de los judíos contra los romanos. Los cristianos en ese momento entendió que eso era el cumplimiento de la profecía de Jesús y ellos huyeron de Jerusalén. Todos los cristianos judíos que estaban en Jerusalén en el año 67 huyeron, salieron de Judá y llegaron a un lugar que se llama Pela, al oriente del río Jordán, y allá se quedaron y fueron salvos durante esos 3 años y medio, cuando Vespasiano y después su hijo Tito sitiaron a Jerusalén, encerraron a Jerusalén con el ejército de Roma. No había agua, no había comida, y al final de los 3 años y medio derribaron los muros de Jerusalén, destruyeron el templo y no quedó efectivamente piedra sobre piedra. La ciudad de Jerusalén fue destruida, quemada, acabada en esa época. Entonces, el libro de Apocalipsis habla varias veces de un periodo de 3 años y medio, y usted lea capítulo 12, habla de que Dios va a guardar a su pueblo durante 3 años y medio. Ahí dice tiempos y medio tiempo, o 42 meses, o a veces 2600 días. Entonces, pues, es probable que habrá en alguna fecha futura otro periodo de 3 años y medio. Pero en este discurso que estamos leyendo en Marcos, es seguro que Jesús estaba refiriéndose al sitio de Jerusalén por el ejército de Roma y la destrucción del templo en ese momento. Entonces, comenzando en el versículo 24, Jesús empieza a responder a la segunda pregunta. ¿Cuáles serán las señales del fin del tiempo y la segunda venida del Señor Jesucristo?
Versículos 24 a 27 dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, está hablando de la tribulación que ocurrió entre los años 67 y 70 después de Cristo, cuando Roma destruyó a Jerusalén. Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Acá habla de la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia, que para mí Juan relata en Apocalipsis capítulo 19. Estas señales en el sol y la luna y en las estrellas se menciona varias veces en diferentes profetas. Allá hay una serie de citas, hay más. Esas son algunas citas, no más, que donde aparecen estas señales. Y en el contexto de los profetas siempre está refiriéndose a lo que los profetas llaman el día de Jehová, grande y terrible. El hecho de que Cristo vendrá en las nubes, eso aparece en Daniel 7:13. Entonces, acá encontramos solamente el hecho de que la venida de Jesús ocurrirá en algún momento después de la destrucción del templo en Jerusalén. No nos da más información acerca de exactamente cuándo, ni tampoco dice el orden de eventos. Solo nos dice que sucederá. Luego la parábola de la higuera. Versículos 28 a 31 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, ¿cuáles son estas cosas? Pues la pregunta era en 3:4, dinos cuándo serán estas cosas. Entonces, estas cosas, la destrucción del templo. ¿Sí? Esto es lo que es estas cosas. Cuando vea que suceden estas cosas, conocer que está cerca. O sea que nada más tiene que ocurrir antes de que Cristo venga. No hay otra profecía que tiene que cumplirse. No es necesario que Rusia invada a Israel o que, sí, nada de eso es necesario antes de la venida del Señor Jesucristo. Lo que era necesario era la destrucción del templo por los romanos. Entonces estamos en la época de esperar la venida del Señor Jesucristo. Luego dice, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora recuerde con quién está hablando. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Esos tres. Entonces está diciendo, en su generación, mientras todavía existe su generación, todo esto va a suceder. ¿Cuál es todo esto? Todas estas cosas, pues la destrucción del templo en Jerusalén. Y en esa época hubo guerras, pestes, terremotos, persecución de la iglesia, hubo falsos cristos, hubo falsos profetas. Todo lo que Jesús dijo que iba a suceder, sucedió en esa primera generación. No tiene que suceder otra cosa. Además, no estamos esperando que reconstruyan el templo, nada de eso. Jesús no habló de nada de esto. Yo sé que hay corrientes que dicen que los judíos tienen que reconstruir el templo antes de que venga Jesucristo, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el templo tiene que ser destruido antes de que venga el Señor Jesucristo, no más. Entonces estamos esperando su venida. Entonces, la conclusión de todo es el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Entonces ha habido intentos durante toda la historia de la iglesia tratando de predecir que en tal año o que en tal mes el Señor Jesucristo va a venir. Él nos advierte que nadie sabe. Entonces, ese nadie es nadie. Él en uno de los evangelios o en este dice que ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Sí, en ese momento Jesús no podía decir que
En noviembre 11 de 2000, no sé qué, yo voy a volver. No sabía, solo el Padre en ese momento. ¿Sí? Mirad, es la quinta vez que Marcos dice mirad. Ponga cuidado, mis amados seguidores. Ponga cuidado, mirad. Y luego agrega, velad. Y luego agrega, orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mas como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, y vosotros acá es Pedro, Andrés, Jacobo y Santiago, y a todos, eso somos nosotros acá hoy en esta noche, ¿no? Os digo, velad. Entonces hago énfasis en este mirad, velad y orad. Y otra vez, y a vosotros os digo, y a todos digo, velad. Y esta frase, a cada uno su obra. Ah, Dios ha dado, tiene propósito en la vida de cada creyente. Tiene algo para hacer, para servir a Dios. No todos tienen algún servicio que se dice espiritual. Sí, algunos, yo creo que en este momento mi ministerio principal es a una nieta, por ejemplo, ayudándole con las tablas y que se alimente bien y que se bañe bien. Eso es ministerio, eso es obra. Y si a cada uno su obra. Entonces, lo importante para cada uno de nosotros es tratar de definir qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida en este momento y hacerlo. Y así uno está preparado para la venida del Señor Jesucristo. Ejemplos de Noé y Lot, en ambos de los evangelios dice que la gente comía, bebía, casaba y daba en casamiento, todo viviendo su vida normal, diciendo que todo va a seguir igual, igual. No hay nada de preocuparse, seguimos cosechando, comiendo, haciendo plata, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio, o hasta el día en que los ángeles sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra y se acabó todo. Entonces, así será en la venida del Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos advertidos, no caeremos en ese error, ¿cierto? Esa es la idea de todo eso. Todos los relatos, y yo incluyo acá 1 Tesalonicenses 5, 2 Tesalonicenses 2, los otros, 1 de Pedro 5, todo lugar donde habla del venir del Señor Jesucristo tiene un solo propósito para ayudarnos a nosotros, como dice acá, mirad, velad y orad, estar preparados, ¿no? El Evangelio de Mateo agrega 5 parábolas más a esto, y cada uno tiene que ver algo con la actitud que debemos tener frente a la venida del Señor Jesucristo. Les recomiendo la lectura cuidadosa de esas 5 parábolas de Mateo 24:42 al final de 25. Y resumiendo, la primera nos advierte estar preparado en todo momento, porque Jesús puede venir en este momento, puede venir. La segunda parábola que no utiliza la demora del regreso, porque si ha demorado 2000 años, no utiliza esa demora como excusa para hacer lo malo. No vaya a pensar, pues eso no viene ligero. Yo puedo hacer lo que quiero y después me arrepiento y todo estará bien. No, pues no sabemos. ¿Qué tal si venga en el momento en que estoy sumido en el pecado? El tercero dice, no utiliza la demora del regreso como excusa por falta de preparación. Esas son las vírgenes. Algunos estaban preparados para la demora. Ellos tenían suficiente aceite para sus lámparas, otros no. Y la llegada les cogió de sorpresa y no entraron. Entonces, ¿cómo prepararnos para estar preparado? Pues yo digo, a cada uno su obra. Trate de discernir qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy y hacerlo. Cuarta
parábola, ocúpese en los negocios del Señor. Ese es el Señor que se fue dejando algún dinero a cada uno de 3 siervos. El siervo que escondió el dinero y no lo puso a trabajar fue castigado. Los otros 2 que aumentaron, usaron lo que el Señor les había dado, fueron bendecidos. Entonces debemos estar ocupados en los negocios del Señor. No deja que las cosas de este mundo nos distraigan demasiado. ¿Sí? Es necesario trabajar, es necesario vivir, atender a los, ¿sí?, asuntos de la vida. No estoy diciendo que no, pero no deja que eso se vuelva un ídolo que le distrae y le quita todo el tiempo y entonces no tiene tiempo para servir al Señor. No. Y finalmente, lo de las cabras y ovejas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues invierta tiempo y recursos en suplir las necesidades de los santos. En cada iglesia hay personas con necesidades emocionales, espirituales, físicas, y Dios nos da oportunidad de administrar a ellos. Y debemos estar atentos y ocupados en hacer eso, sobre todo en la iglesia. Además, hay mucha necesidad en este mundo. Y debemos mostrar la misma compasión, misericordia, amor del Señor con los del mundo también. Entonces, en resumen, Jesús dio este discurso para preparar a sus discípulos para la destrucción de Jerusalén. Y efectivamente los preparó bien, porque cuando sucedió eso que comenté con Vespasiano en 67 a.C., toda la iglesia efectivamente salió de Jerusalén. La mayoría fueron a ese lugar, Pela, y fueron a salvos de esos 3 años y medio de terribles que sufrieron los judíos, al mano del ejército de Roma. Entonces, la iglesia hizo caso. La idea es que la iglesia haga caso a la otra parte ahora, donde nos advierte a nosotros: mirad, velad y orad. ¿Sí? Tenemos el deber de estar atentos a lo que está sucediendo, estar alertos y ocupados en cada uno en su obra, como dice en Mateo, y a orar. Yo creo que todos tenemos el deber de estar orando por los gobiernos y mayormente para la iglesia. Si alguien quiere un patrón de cómo orar, yo le recomiendo 1 de Pedro capítulo 5. Ya le voy a decir los versículos. Cómo orar por la iglesia. Acá está. Yo sé que ya acaba el tiempo, pero en 1 de Pedro 5, 10 en adelante, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces yo digo, debemos estar orando por la iglesia en estos últimos tiempos. No sabemos si en nuestra generación llegará a Cristo, pero puede ser, ¿no? Que Dios perfeccione, afirme, fortalezca y establezca a tu pueblo. Porque hay mucha debilidad aún en la iglesia del Señor Jesucristo, mucha enseñanza falsa. Yo diría hasta falsos cristos, falsos profetas, como dice en el libro de Judas. Y debemos estar orando por los gobiernos, por la situación sociopolítico que nos rodea, el entorno nuestro, y también para la iglesia. Eso es lo que quiere decir: mirad, velad y orad, ¿sí? Estar preparado en cualquier momento para su venida. Estar ocupado en servir al Señor mientras esperamos su venida. Y estar preparado por si regresa. El regreso del Señor demora. ¿Sí? Estar preparado para ser firmes, como dice, leemos hoy: el que permanece, el que persevera hasta el final, este será salvo. Entonces, por si demora, hasta después de la muerte de cada uno de nosotros acá, que hayamos perseverado hasta el fin de la vida. Ese es el porqué de estas enseñanzas y esa es la conclusión de esta semana.
Entonces, ya pasamos más de lo permitido. De todas maneras.